Escolteu un podcast de la Universitat de Barcelona. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Ortiz y estoy junto a Beatriz Maradei. ¿Cómo estás? Buenos días, bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien. Estamos nuevamente contentos de estar aquí. Les damos la bienvenida a una nueva edición de la revista del Máster de Periodismo Barcelona-Nueva York. Hoy ponemos el foco en un tema que está marcando la agenda urbana en Barcelona, el auge en la venta de pisos ocupados y la consecuente devaluación de viviendas situadas en zonas con ocupaciones recientes o, en su defecto, prolongadas. Para entender qué está ocurriendo realmente en el mercado y cómo estas dinámicas están transformando la relación entre propietarios, compradores e incluso los propios barrios, hoy nos acompaña Sergio Gutiérrez, agente y experto inmobiliario de amplia trayectoria en el mercado barcelonés. ¿Cómo está, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo Buenas. estáis? Todo bien, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la primera pregunta, Beatriz. ¿Cuán grande es el problema de la ocupación en Barcelona y el mercado inmobiliario para vos? Bueno, a ver, el problema de la ocupación es muy grande, quizá no tanto en el número de inmuebles que están ocupados, pero sí en la problemática que genera, ¿no? Porque solo que haya un inmueble ocupado en un edificio ya genera problemas para todos los vecinos, ¿no? Problemas de todo tipo. A ver, no todos los ocupas van a ser problemáticos. Hay ocupas que realmente tienen un problema y necesitan vivir en algún sitio y, bueno, pues aprovechan este vacío legal, entre comillas, y acaban entrando, ¿no? Pero sí que hay otros que lamentablemente son problemáticos, son gente que a lo mejor tiene problemas con drogas, son gente que son agresivos y esto pues puede generar problemas para los vecinos. Y estos vecinos a su vez, pues el día que deciden a lo mejor vender su inmueble, pues eso también devalúa su casa, ¿no? Porque el posible comprador que vaya a entrar allí y se dé cuenta de que en esa finca hay un inmueble ocupado o incluso más, pues va a generar un problema y esa persona pues no va a querer comprar el inmueble porque se va a sentir inseguro, ¿no? Perfecto. Para entender también un poco, hay innovaciones últimamente entre la venta de pisos ocupados. Esto también ha sido publicado en diversos portales que hemos encontrado tratando de reportear un poco este tema. ¿Qué tan común es ahora la venta de pisos ocupados en Barcelona? Bueno, realmente es algo que llevamos ya muchos años con este tipo de inmuebles ocupados. De hecho, nosotros gestionamos ese tipo de operaciones. Son operaciones donde el inmueble que se vende, al tener esa problemática, suele venderse a un precio bastante más bajo que el de mercado. Normalmente son fondos de inversión los que lo venden y son fondos que a su vez posiblemente compraron lotes enormes de pisos a los bancos en su día y les salieron muy baratos. Entonces, pues bueno, a lo mejor de las carteras que tienen de inmuebles, pues hay varios que los han podido vender sin ocupación y estos que quedan ocupados, pues lo venden a inversores que, como son pequeños inversores, sí que pueden hacer la gestión de ir a negociar con el ocupa e intentar que salga del inmueble. Entonces, ese inversor lo que hace es comprar el inmueble a un precio más bajo, intenta negociar con el ocupa para que salga y al final pues el ocupa acaba saliendo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una práctica que yo pienso que no debería ser para todo el mundo, pero sí que se ha normalizado. Tú ahora mismo entras en cualquier portal inmobiliario y pones a buscar en cualquier barrio, da igual la zona donde sea, y los primeros inmuebles que te vas a encontrar son inmuebles con un precio mucho más bajo, con apenas sin fotografías, y eso es precisamente porque nadie ha podido entrar porque el piso está ocupado. Y bueno, pues esto al final lo que genera es esto, que tenemos un mercado accesible, entre comillas, para cualquier persona, y yo siempre digo que no es para todo el mundo. O sea, una persona que no está acostumbrada a este tipo de operaciones no debería comprar un piso ocupado porque vete a saber qué se puede encontrar ahí dentro, ¿no? Esto no es para todo el mundo, ¿no? Muchos se ven atraídos porque el precio es relativamente bajo, pero claro, ese precio bajo luego se puede convertir en una pesadilla y hay que ir con cuidado. Y justo que estamos hablando de eso, ¿cuándo empezó, cómo nace esta corriente de vender pisos ocupados? Bueno, ahora se ha puesto muy de moda, porque quizá ahora es uno de los momentos más álgidos, sobre todo después del COVID, ¿no? Yo creo que ahí se vio un aumento notable. Pero yo te diría que esto empezó después de la crisis inmobiliaria. Hubo muchísimos problemas con las hipotecas a un precio muy, muy elevado.
Y muchos bancos pues al final tenían que ejecutar sus préstamos impagados, ¿no? Y entonces pues los mismos propietarios se quedaban allí viviendo. Bueno, hubo un gran problema, ¿no? Y eso generó un movimiento de ocupación, pero era bastante diferente al de ahora, ¿no? Porque era una ocupación de gente que no había comprado su casa valía mucho dinero, tenían una cuota elevadísima, no podían pagarla y al final se quedaban allí viviendo, ¿no? Lo que está sucediendo ahora es que como realmente hay muchísima gente con un poder adquisitivo relativamente bajo, no es capaz de encontrar una vivienda para vivir, porque encima hay muy poca oferta de vivienda, y muchos optan por hacerlo de esta manera. Aparte, hay una nueva ley que salió, si no recuerdo mal, en el 2023, que protege bastante a lo que se considera persona vulnerable. Una persona vulnerable es pues una persona que tiene unas necesidades especiales económicas y que no puede valerse por sí mismo, aparte de que bueno, pues también a lo mejor puede tener una persona a su cargo, puede ser un niño, puede tener situaciones muy especiales, y la ley les protege muchísimo, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que hay personas que entran en inmuebles a la fuerza, en inmuebles que son propiedad de fondos, y luego, como llevan ya un tiempo allí viviendo, el fondo no ha hecho absolutamente nada, se considera que es su morada, y luego el fondo no les puede echar porque la ley les protege al ser vulnerables cuando el juzgado, antes de ejecutarles, tiene que asegurar que tengan una vivienda social para ellos alternativa. Entonces, como no hay vivienda social, porque no la hay, no la tenemos, lo que está sucediendo es esto, que se quedan allí muchísimo tiempo y no pueden salir. ¿Tú cuáles crees que son los principales riesgos a la hora de comprar una de estas propiedades o directamente también meterse al mercado tratando de vender este tipo de propiedades? Bueno, a ver, el que vende, lo primero que te diría es que tiene que conocer muy bien toda la regulación para poder asesorar bien a la persona que está comprando, y no todo el mundo lo hace. Y el que compra es el que realmente asume el riesgo, porque primero es un inmueble que no se puede hipotecar, o sea, no lo vas a poder financiar porque para hipotecar un inmueble tiene que entrar un tasador que lo pueda tasar, y en este caso no puede hacerlo. Segundo, tú no sabes qué vas a encontrarte ahí, ¿no? A lo mejor puedes tener una persona que era antiguo deudor de hipoteca, que esto es la ley, les protege muchísimo, muchísimo, o sea, es muy difícil echarles jurídicamente. Puedes encontrarte un delincuente que está ejerciendo pues, cualquier actividad delictiva, ¿no? Como podría ser venta de drogas, prostitución, y claro, puede ser una persona que, bueno, pues que sea peligrosa, ¿no? Y luego pues te puedes encontrar también una familia totalmente vulnerable que tú como ser humano tampoco quieres echarles a la calle. Entonces hay muchas casuísticas, ¿no? Luego sí que es verdad que hay unas mafias que a lo que se dedican, bueno, de hecho ahora hace poco salió una noticia de un chico en Cataluña que había estado, no sé si en 22 ocupaciones o algo así. Y claro, lo que en este caso, por ejemplo, lo que hacía este chico, pues entraba en un inmueble, lo ocupaba, venía alguien, le pagaba un dinero para que saliera, se iba al siguiente inmueble, y así pues una cadena de ocupaciones y de cobros que son totalmente ilegales. Pero claro, este señor vive de esto, de aprovechar esa regulación tan permisiva, ¿no? Y bueno, y esto realmente es otro de los riesgos que suceden, ¿no? Que te puedes encontrar todo tipo de personas, todo tipo de casuísticas, te puedes encontrar incluso deudas de la comunidad que no conocías. Claro, tú cuando compras un inmueble puedes visitarlo, puede llevar un arquitecto, puedes ver 1.000 millones de cosas. Claro, ahí estás comprando algo que no ves absolutamente nada, que yo siempre digo, oye, pues si es un piso, más o menos sabes que si estuviera destrozado, tú sabes más o menos lo que te va a costar arreglarlo, ¿no? Pero imagínate una casa, ¿no? Que puede estar destrozado el techo, las paredes. Claro, arreglar una casa, a lo mejor el descuento que te supone comprar un inmueble ocupado, luego te lo gastas en reformas, ¿no? Entonces, los riesgos son elevadísimos. Por eso yo creo que el que compra este tipo de activos pues tiene que ir con muchísimo cuidado, y no tiene que ser, no es para un pequeño ahorrador. Esto tiene que ser una persona que se dedique profesionalmente a esto. ¿Los agentes inmobiliarios suelen meterse también en este tipo de propiedades como para...?
Muchos lo vendedores? intentan. O sea, al final el agente inmobiliario, uno de los problemas que tiene es que toca demasiados palos, ¿no? Y en este caso, pues a lo mejor tiene su cartera de inmuebles normales y siempre pues a nosotros nos van llegando informaciones de todo tipo. Y entonces es muy habitual que te venga alguien y te diga, oye, que yo tengo una cartera de inmuebles ocupados, a ver si lo puedes vender a tus clientes. Pero claro, son inmuebles que a veces a mí a mí me llegan hojas de Excel de más de 500 inmuebles ocupados. Y yo siempre digo, pero a ver, esto hay que analizarlo uno por uno. O sea, tiene que haber una persona que vaya al inmueble, que pique la puerta de quién está, que hable con los vecinos, que hable con... Y eso es un trabajo que nadie quiere hacer. O sea, todo el mundo quiere vender los inmuebles ocupados, pero nadie quiere preocuparse en ir puerta por puerta, saber cuál es la situación de esa persona, por qué está ocupado, ver los vecinos en qué estado están, la comunidad, es que son muchísimas cosas. Y la verdad es que muchos agentes inmobiliarios se meten, lo intentan hacer, los quieren vender, pero no quieren hacer el trabajo, digamos, que no se ve, ¿no? Que es el que realmente aporta valor, yo creo, a esto. Claro. Y tú has mencionado de la devaluación de los pisos próximo a la ocupación. O sea, entremos un poquito en este tema. ¿Cómo influye esta cerca de una ocupación en el interés de los compradores o los inquilinos en este mismo edificio? Sí. A ver, obviamente en el propio piso la devaluación es absoluta, pero luego en el edificio, o sea, eso es un freno para cualquier persona, porque muchas veces un inmueble ocupado, hoy en día el comprador tiene muchísima información, ¿no? Los que estamos en redes siempre estamos explicando trucos, cosas, red flags que tienen que mirar antes de comprar, ¿no? Yo una de las que siempre digo es que antes de comprar que revisen las actas de la comunidad, y en las actas sale todo lo que hablan los vecinos, los problemas que tiene la finca, etcétera. Y en estas actas, pues si hay un piso ocupado va a salir. Entonces ya el comprador automáticamente cuando ve eso, digo, ostras, ojo, yo no quiero comprar que luego tenga problemas, porque a lo mejor es una familia, tienen los niños que quieren ir solos en el ascensor. Él no sabe tampoco qué tipo de ocupas son estos, ¿no? Y obviamente, pues sí, devalúa la finca. O sea, no la devalúa sistemáticamente, pero sí que pierde interés para los compradores y esa pérdida de interés genera que el valor caiga. Y luego tenemos ejemplos que lamentablemente suceden mucho en Cataluña, como podría ser la población de Salt, al lado de Girona, que lamentablemente es una de las poblaciones donde más estamos viendo ocupación y es una zona donde la gente local ya quiere dejar de comprar, ¿no? Y es precisamente por eso, porque al final, cuando vas dejando una zona que se llene de ocupación y nadie hace nada, pues hombre, al final esa zona se devalúa, ¿no? Y se vuelve incluso más peligrosa, aunque no debería ser así, porque Salta es una población maravillosa y fantástica, pero la realidad es que tienen un problema grave con la ocupación y la gente que lo conoce no quiere vivir allí, y eso le resta valor. Estableciendo una comparación más o menos entre un piso que comúnmente se vende y uno que queda próximo a un espacio ocupado, ¿qué tanto estamos hablando de esa variación de precio? O sea, hablando de pisos libres que no estén ocupados, ¿no? Uno que esté cerca de un ocupado y uno que no tenga nada que ver. Bueno, todo depende, ¿no? Pues si hablamos de Salt, por ejemplo, yo creo que mientras Cataluña está subiendo a un ritmo enorme el precio de la vivienda, pues Salt no ha subido tanto, ¿no? Entonces, no te sabría decir el porcentaje porque depende mucho de cada zona, de cada situación. Claro, imagínate que te plantas en una zona premium, ¿no? Ahí es muy complicado encontrarte una vivienda ocupada, pero si te la encuentras, es que se van a volver locos, ¿no? Nadie va a querer pagar nada, ¿no? Es un tema más de sensaciones, es algo muy difícil de medir y de hecho yo creo que no hay estudios que hayan medido esto, ¿no? Porque realmente es complejo porque te puedes encontrar que de un edificio a otro cambie totalmente el asunto, ¿no? Entonces yo pienso que es difícil de medir. Es lo mismo que si en un edificio tienes propietarios, que son propietarios de pleno derecho, que sean problemáticos y que hagan actividades delictivas. Pues también eso seguramente bajará el valor del inmueble, pero es muy difícil medir cuánto realmente pueda bajarlo. En ese sentido, ¿cuál es el papel que juega la percepción de seguridad en la decisión de la gente de compra y venta que tú has dicho?
y cuando no hay incidentes reales, o sea, cuando la gente percibe que quizás la ocupación no es delictuosa o no tienes incivismo. ¿Tú has tenido alguna experiencia en este sentido? A ver, las personas, y sobre todo aquí en Cataluña, de alguna manera no tenemos una idea de que el prójimo sea malo, ¿no? que sea peligroso, ¿no? Pero, y de hecho nos cuesta, ¿eh? Porque dice, oye, mira, este está ocupando la inmueble, pues bueno, lo ocupa por necesidad, porque no puede, por lo que sea, ¿no? Pero claro, luego ves cosas, ¿no? Ves a lo mejor pues noticias que te dicen pues delitos de índole sexual, por ejemplo, que se dan en según qué zonas. Te das cuenta de los robos, te das cuenta de muchas cosas y entonces pues hace que la gente vaya muy condicionada cuando haya una ocupación en un edificio, ¿no? Entonces, realmente ese es el gran problema, un problema de que ellos no quieren tener problemas de seguridad y es un miedo que pueda estar justificado o no, porque es que al final yo estoy seguro que hay ocupas que son bellísimas personas, que han acabado allí porque no tienen otra opción, ¿no? Y seguramente están deseando salir, porque aparte yo esto me lo he encontrado, ¿no? Personas que dicen, mira, es que estoy aquí porque no tengo otra opción y quiero dejar de estar ocupando un inmueble. Pero luego hay otros que son delincuentes y que esto lo transforman en su forma de vida. Entonces, bueno, la sensación de la gente muchas veces, todo y que posiblemente nos pensamos que casi todos son buenas personas, poco a poco con las noticias que van llegando, con la información que nos llega, pues cada vez la gente tiene más miedo, ¿no? Y eso afecta muchísimo. Las propiedades suelen optar por vender más rápido, aunque sea por debajo del precio del valor de mercado cuando hay ocupación, o no. ¿Esto sucede o son más presiones mediáticas que en todos los casos pasa esto? ¿Te refieres a los inmuebles ocupados o los que están cerca de Los que están cerca. No, los que están cerca quieren vender a precio de mercado. Sí, porque al final suelen ser propietarios particulares y ellos no se van a hacer cargo, no se quieren hacer cargo de ese problema. Y obviamente luego si el mercado no da para más, pues tendrán que bajar el precio, ¿no? Pero ellos dicen, oye, pues si 3 calles más arriba están vendiendo a 150.000, por ejemplo, ¿por qué yo lo tengo que vender a 120.000? ¿No? Pues bueno, pues a lo mejor es que tu bloque pues es problemático por algún motivo y la gente lo sabe, lo conoce y entonces pues cuando va a verlo pues realmente no quiere pagar lo mismo que el de 3 calles más arriba, ¿no? Pero el propietario quiere vender por lo máximo siempre, siempre, siempre. Y para terminar, ¿hay algún papel de la administración pública para sancionar justo esta desvalorización del inmóvil cuando hay un ocupado cerca o no? O sea, ¿hay alguna ley, algún decreto? ¿Están por este tema o no? No. Lo que hemos visto últimamente ha sido, bueno, algunos ayuntamientos que han intentado hacer una lucha, ¿no? Porque como la legislación, que es una legislación al final que viene de España y que no nos la podemos saltar, protege tanto al vulnerable, ¿no? Y hay delincuentes que se disfrazan de vulnerables, o a lo mejor lo son también, pues hay ayuntamientos que han empezado pues, una lucha particular con la ocupación, ¿no? Como podría ser el caso de Badalona, como podría ser el caso de Ripoll, con la famosa Sílvia Orriols. Son ayuntamientos que de alguna manera pues, han intentado pues, hacer un movimiento contra la ocupación, pero precisamente porque ellos lo que quieren es que su población no tenga esos problemas. Quieren que la gente esté tranquila, que esté segura, que se pueda ir de vacaciones y no tenga miedo de que alguien vaya a entrar a sus casas, ¿no? Y esto, pues son ayuntamientos concretos que lo están haciendo, ¿no? Pero al final son luchas muy particulares que ellos hacen, pero no hay un documento específico contra la ocupación. Al revés, si no me equivoco, los servicios sociales, que son los que decretan la vulnerabilidad, normalmente trabajan para los ayuntamientos. Y entonces el juzgado, antes de hacer un desahucio, lo que pide es si esa persona es vulnerable. Entonces es el servicio social del ayuntamiento el que tiene que dictaminar si es vulnerable o no. Y a veces eso lo hacen con una llamada de teléfono. Y entonces, claro, pues a veces tienes unos vulnerables que a lo mejor realmente no lo son, ¿no? Y eso hace que se eternice estas situaciones. Pero no existe ese documento, pero sí que hay luchas pues, concretas de algunos ayuntamientos que intentan mejorar la población.
¿Qué tendencias crees que se pueden empezar a ver ahora con respecto a los ocupas y el mercado inmobiliario? Bueno, yo lo que estoy viendo en los últimos años es que los pisos ocupados que nos vamos encontrando normalmente es de gente que tiene problemas de verdad. Problemas de que en su día pues estaban como inquilinos y tuvieron que dejar de pagar el alquiler porque no llegaban, o que en su día compraron, tienen una hipoteca y tuvieron que dejar de pagar la hipoteca porque no llegaban. Son la gran mayoría de los que nos encontramos. Porque el resto de pisos que eran estos vulnerables más delincuentes, casi todos se han vendido ya, han salido, se han recuperado, etcétera, ¿no? Y estos que quedan en el mercado realmente son complicados para el inversor, y yo no los recomiendo porque son vulnerables de verdad y no les puedes sacar. Entonces, y ellos también tienen derecho a estar en una vivienda, y normalmente son propiedad de fondos que ya lo compraron asumiendo que habían vulnerables. Entonces, yo pienso que ahora la tendencia es que cada vez los inmuebles ocupados son más complejos. Sergio Gutiérrez, agente y experto inmobiliario de amplia trayectoria en el mercado barcelonés. Muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a vosotros. Gràcies. Un placer. Gràcies per escoltar aquest podcast de la Universitat de Barcelona. Podeu escoltar-ne més als nostres canals d'iVoox i Spotify. Més informació a la nostra pàgina web ub.edu.